Bueno, estamos en Fiscalía y por supuesto hace mucho que no hablábamos, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Causa relevante esta del tema de los cables porque, bueno, muchos vecinos perjudicados y también instituciones. Bien. Bueno, cuéntenos cómo viene la causa. Bien, como le he dicho a tus colegas, esta causa se inicia como consecuencia de que comienzan a haber apagones de luz en barrios. Por un lado, va la empresa prestataria del servicio de energía y encuentra con que no está el cable. Entonces se retira en un lugar, se retira en otro, y después también ciertas instituciones, como clubes deportivos, empiezan a ver que el fluido eléctrico que lleva el cable, que lleva el fluido eléctrico hacia un lugar, faltaba. Esto genera una preocupación enorme por parte de los propietarios de esos cables. La primera preocupación la tiene la empresa prestataria, que al momento de reponer o no lo tiene, o es costoso reponerlo. Y la otra preocupación es el barrio, que se queda sin luz, entonces se queda sin luz una heladera, un comercio, más la inseguridad. Entonces eso genera una preocupación lógica en la cantidad. Esa preocupación se traslada al Ministerio Público de la Acusación. El doctor Rubén Martínez, que es el fiscal regional, asiste a reuniones donde le transmiten la preocupación y decide designar a uno de los fiscales que tiene el Ministerio Público de la Acusación. Me toca a mí en suerte, digo en suerte en la designación de la causa, y elaboramos una estrategia de trabajo con el organismo de investigaciones que depende del Ministerio Público, más la policía, digamos, con sus reparticiones: comisaría, unidad regional 9 completa, policía de investigaciones y de inspectoría. Bueno, diseñamos una estrategia de investigación de todos los hechos vinculados con ese tema. Se produjeron esclarecimientos de hechos de apoderamiento. En algunos casos, según la modalidad, fueron aprehendidos, en otros detenidos, en otros no. Y lo cierto es que se avanzó la investigación y se pudo detectar dónde van esos cables. Entonces, con esa información se le pide al juez de turno una orden de allanamiento, la proporciona el doctor Basualdo, y en el día de ayer se hicieron 9 allanamientos, 7 aquí en la ciudad de Reconquista, 2 en Avellaneda, y coinciden con comercios que comprarían este material. Y se fue al lugar, se allanó y se los encontró, ¿sí? Entonces, lo trascendente, digamos, que se encuentra una cantidad significativa, 1,5 toneladas, 1.600 kilos de cable preensamblado, a veces ensamblado, a veces preensamblado, a veces sin ensamblar, pero porque lo que interesa es el contenido de estos cables. Y frente a eso se los secuestra y se forma causa con las personas que tenían esos cables. Solamente una persona detenida en todos estos allanamientos y por resistencia a la autoridad. Claro. ¿Por qué no hay detenidos en relación a los cables? Yo no sé tu tiempo, yo te lo explico porque es importante que esto, a tenerlo en consideración. Ya me lo preguntaron otros colegas tuyos. La detención responde a un molde preestablecido que está en el Código Procesal Penal. Esto es el Código Procesal Penal, que establece cuándo procede una detención, ¿sí? Para que prospere una detención es suficiente que se acredite la participación punible de alguien en el hecho. Se está buscando este mouse y está en tu casa, se te allana y se te encuentra este mouse, que fue hurtado, por ejemplo. Y después, cuando se detiene, se tiene que pensar inmediatamente en que la finalidad de esa cautelar, que es la detención, ver si se va a poder sostener o no la prisión preventiva. Es decir, yo detengo con la finalidad de que después sea pedir una prisión preventiva. Para pedir una prisión preventiva, el objetivo es que la persona que vos detenés no te entorpezca la investigación o que haya peligro de fuga. Pero además el Código establece 3 presupuestos procesales. Primero, que haya participación en el hecho. Segundo, y este segundo es un gran punto de inflexión, que la pena en expectativa, que razonablemente va a corresponder en caso de condena, va a ser de efectivo cumplimiento. El hurto, por ejemplo, tiene una pena de 1 mes a 2 años. Y para que una prisión preventiva prospere, el monto mínimo tiene que superar los 3 años. A ver, si el código no pusiera esto, tendríamos 90.000 presos en la ciudad de Reconquista. Tendríamos que tener una cárcel paralela a la ciudad. Pregunto, imposible. ¿solamente hurto en este caso? ¿También se le agrega daño y perjuicio y demás? El daño y perjuicio se reclama, digamos, por otra vía. Está bien, me interesó tu pregunta.
Cuando el código... A ver, hay hechos que son trascendentes periodísticamente hablando, y está muy bien, la prensa cumple su función, y hay otros hechos que no tienen la relevancia periodística. Pero el código no divide entre hechos relevantes y hechos no relevantes, entre hechos graves y no graves, dice el código. Y el hecho grave del código es aquel cuyo monto mínimo de la pena supera los 3 años. Monto mínimo de la pena supera los 3 años. Acá no llega ni ahí. No llega la estafa, no llega el hurto, no llega el robo. Porque si bajásemos esto para que llegue, tendríamos que tener una ciudad entera presa. El MPA tiene arriba de 100.000 causas. ¿Se entiende lo que digo? Bien. O sea, a ver, esta es la explicación por la cual no es que no se detiene en cada causa a todo el mundo. Si no, sería imposible de sostener el sistema en términos de que, imagínate, yo tendría que tener 9 detenidos ayer. Que no es que yo los detengo y después se mueve una estructura, no, se me muevo yo como fiscal, se mueve la oficina de gestión judicial, todo el aparato que se tiene que mover. Entonces, cuando el hecho reviste alguna gravedad y se interpreta que en libertad el imputado puede entorpecer la investigación, ahí es donde prospera la prisión preventiva. Pero además tiene que darse el requisito de peligro de fuga y entorpecimiento probatorio. Inmediatamente conocida la noticia, doctor, ayer, sí, la gente de Reconquista, el común, decía, bueno, pero ¿qué pasa con los que compran? ¿Por qué no van presos los compradores? Vuelvo a insistir. Las figuras penales que analizamos en este tipo de situación, yo no te las voy a decir por una razón sencilla. Yo tengo que decírsela al imputado en la audiencia. Si no, estoy haciendo una audiencia anticipada por los medios de comunicación. Entonces, pedirle a un fiscal que te diga qué le va a imputar y delitos del Código Penal, te voy a decir. Porque si no, estoy haciendo... Claro, todavía no se puede decir, entonces. Pero a ver, estoy haciendo la audiencia imputativa acá, llamen al imputado porque en esta entrevista estoy haciendo. Entonces, por una cuestión de respeto a los derechos del imputado, cabe que él se informe en el momento preciso que la audiencia. Entonces, hoy que tengo una investigación por hechos contra la propiedad, en los cuales se secuestraron elementos compatibles con lo denunciado. La responsabilidad penal después, el trámite sigue, si vale la expresión trámite, sigue con una audiencia imputativa, con una acusación, una salida alternativa, todo lo que prevé el código en adelante. Hoy lo que tenemos es una medida cautelar, como es una medida probatoria, se fue al lugar donde se detectó que estaba, donde se sospechaba que estaba, se lo encontró, se secuestró, forma parte de las pruebas que tiene un fiscal para imputar a alguien. Eventualmente se imputarán y harán su descargo los imputados y demás. La prisión preventiva, la detención, reitero, tiene presupuestos que tienen que cumplirse para. Por supuesto que siempre va a haber el planteo, ¿por qué en este delito se detuvo y en aquel no? Bueno, tiene que ver con cada hecho, con cada legajo en particular y con las expectativas de lo que pueda entorpecer o no las personas en el marco de la investigación y con los presupuestos que pide el Código Procesal Penal. ¿Acá se terminó la investigación? No, bajo ningún aspecto. Es decir, se sigue trabajando. ¿Era una banda? ¿O era una asociación ilícita? El concepto de banda del Código Penal se forma con dos presupuestos básicos. La primera, la cantidad tiene que ser más de 2. Y la segunda, tiene que haber habitualidad para que sea una asociación ilícita dentro de la banda. Es decir, todo eso hay que demostrarlo. Y estamos en un primer proceso de investigación. Entonces, hablar de banda hoy es, digamos, aventurar lo que no sabemos si tenemos o no. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo manejo alguna información que si la develo, aborto la investigación. Entonces, trato de decirte lo que más puedo para cumplir con el rol de que el acto de gobierno sea republicano y por ende público y se den las explicaciones. Pero estamos en una etapa en la cual no te puedo dar muchas explicaciones, pero no por misterioso, es una cuestión, digamos, también de estrategia procesal. Gracias, doctor. Pero no, al contrario, un gusto, como siempre.